Buenas, mi nombre es Eric Pablo León Salas y soy el encargado de exponerles el capítulo número 4 de la ciencia y su historia. Este capítulo se trata de reflexionar sobre las diferentes ciencias naturales, cómo se consolidan, cómo se van produciendo, desarrollando y se consolidan. Y en vez de decirle solamente ciencias, también los vemos como paradigmas porque se diferencian entre sí por su método y objeto de estudio. Así como veremos el tema de la termodinámica, cómo se construye, qué contexto hay y cuáles son los conceptos y leyes que ayudan a determinar lo que es una concepción científica del mundo, y también ayuda a lo que es comprender las diferentes ciencias, como por ejemplo la química y la física. Y también vamos a ver sobre el origen y desarrollo de algunas ciencias sociales. Esta tutoría será dada por el profesor Eric Pablo León Salas. Cualquier duda me pueden buscar por los medios de comunicación oficiales. Mucho gusto. Ahora empezamos. ¿Qué tenemos que saber primero y reflexionar? Tenemos que reflexionar sobre la consolidación de paradigmas. ¿De cuáles paradigmas? Paradigmas de la física, de la química y la biología. Pero para eso necesitamos saber primero qué es un paradigma en sí y por qué le estaríamos diciendo paradigmas a estas tres ciencias, o como tradicionalmente conocemos esas tres ciencias o tres ramas de la ciencia, y cómo se consolidan dichas ciencias. Vamos a reflexionar sobre cómo se consolidan. Vamos a ver, aunque más vamos a reflexionar sobre cómo se consolida lo que es la química para seguir lo que dicen las orientaciones. Vamos a ver, el término paradigma surge de este concepto que pueden ver aquí arriba, que significa plan de arquitecto, modelo o ejemplo. Ahora, si nosotros vemos, es un plan, algo como a seguir. Un plan de un arquitecto es como algo que yo quiero construir, que lo tengo en la mente y que ahí se genera todo un proceso. Entonces, ¿qué conceptos podemos ver? Se designa un modelo o enfoque general que sirve para orientar el pensamiento y la acción. Esta es una definición que ya nos está acercando a lo que es paradigma. Es un modelo o enfoque general, ya es un enfoque, estamos viendo lo que es la ciencia o esa ciencia desde cierto enfoque general y que va a orientar el actuar científico, de cómo se generan los descubrimientos científicos o las teorías científicas. Va a ser diferente del modelo o la forma en que se va a dar en la física mate, en la química o en la biología o en las ciencias sociales. ¿Qué más? El paradigma es un punto de vista o concepto básico sobre qué es y cómo funciona un fenómeno particular. Y ahí estaría estableciendo cómo nosotros ya diríamos por medio de las ciencias, por cada una de ellas, qué es y cómo funciona un fenómeno. Un fenómeno, en este momento estaríamos hablando de un fenómeno natural, y si fuera de una ciencia social, de fenómeno social. El punto es saber qué es, o sea, conceptualizarlo y de cómo se da, de qué forma. Y esto, desde determinados paradigmas, se visualizan problemas, métodos y soluciones en la ciencia. Depende del paradigma, se va a establecer un problema, va a haber un problema que vamos a preguntarnos, nos lo vamos a identificar como una pregunta, una cuestión que tenemos. Vamos a establecer ciertos métodos que van a tener técnicas diferentes e instrumentos diferentes para poder lograr el objetivo que nosotros tenemos, que surge de los problemas y las soluciones. Entonces es diferente, por ejemplo, en la química que se puede utilizar lo que son, en la química que se utiliza mucho el tema de utilizar el calor, ¿verdad? Que podemos utilizar el calor y algunas otras herramientas, como en la física que se utilizan lo que son los telescopios. Bueno, y se conciben los objetos de estudio desde ciertas perspectivas y se desarrollan teorías y procedimientos. Básicamente lo que hemos estado hablando ahorita de paradigma. Ahora, vamos a hablar de la institucionalización de las ciencias. Vamos a ver cada una de estas ciencias como diferentes paradigmas. ¿Por qué? Porque son diferentes formas de ver y de utilizar diferentes métodos para poder lograr solucionar los problemas o lograr sus objetivos.
y lo hacen diferente. Por ejemplo, la biología se hace más con una observación de cuestiones cualitativas, se utiliza la matemática muy poco. En cambio, en la física se necesita mucho lo que es la matemática para la comprensión de ciertas leyes universales y para ver por qué se mueve y calcular. Entonces, primero vamos a ver el orden de la aparición de cada paradigma está determinado por la urgencia de los problemas que intentan resolver. Entonces, pues, aquí sí hablamos de tal vez la ciencia más vieja, como vamos a ver más adelante, la primera ciencia, lo vemos aquí en la siguiente, que es la astronomía. Fue la primera que se fue desarrollando pues, debido a las circunstancias que ahorita vamos a ver. A diferencia de la química, que fue tal vez de las llamadas ciencia natural o ciencias naturales, la que fue más tardía o la que es más joven. Porque tal vez no tenían el desarrollo conceptual, los instrumentos y además no era tan urgente. Ahora hay una aparición del Estado que es determinante para ordenar e institucionalizar el conocimiento y hacer posible la ciencia en función de resolver problemas. Ya se ha hablado en capítulos anteriores sobre la importancia del desarrollo de un Estado y de la institucionalización de la ciencia, de cómo nosotros, como un Estado organizado, de una civilización organizada, podemos generar, producir y compartir conocimientos. Entonces ustedes ya lo vieron eso en el capítulo número 1 y 2. Ahora, la institucionalización depende de las necesidades prioritarias, la tecnología que se tenga, avances de otras ciencias, entre otros. Por eso la astronomía y la medicina fueron prioritarias según la necesidad histórica, porque la astronomía y la medicina se necesitaba, por ejemplo, la medicina, y eso ayuda mucho a la biología, que necesitamos curar a las personas o evitar que se enfermen. Y la astronomía nos ayudaban, como vamos a ver aquí adelante, la astronomía, que es la primera ciencia, nos ayuda a orientarnos en puntos, viajes mediante puntos cardinales, y además de que se necesitaba organizar las actividades sociales mediante el calendario. Actividades sociales y actividades también de producción. Por ejemplo, se decía, como en el antiguo egipcio, como se vio en el primer capítulo, se necesitaba saber cuándo venían las lluvias para ir sembrando cuando crece el río Nilo y después recoger y así se genera la producción de granos y de otros. La astronomía no es una ciencia experimental como la astrofísica, que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos experimentar con el sol o con la luna y demás. Nosotros no lo podemos mover tan fácil. No está a nuestro alcance, entonces lo que nos toca es generar observaciones sistemáticas y prolongadas a través del tiempo, como hicieron Ptolomeo, Copérnico y Aristóteles, todos los científicos que reflexionaron sobre la astronomía, sobre el movimiento de los astros y del universo. Ahora, ¿qué es la astrofísica? Que ya eso sí es más actual, ya es una combinación de astronomía con física, con el paradigma de la física. La astrofísica es la incorporación de conocimientos de la física, ciencia experimental, con lo que nosotros podemos, está a nuestro alcance, con lo que podemos experimentar al estudio de los cuerpos celestes. Ya por lo que nosotros podemos experimentar aquí en nuestro mundo, en un laboratorio de física, podemos relacionarlo con lo que es los cuerpos celestes y el mundo. Y pueden ahí salir de temas como la refracción, reflexión y la composición de la luz, entre otros. ¿De acuerdo? Seguimos. Ya que vimos la primera ciencia, se nos pide también en orientaciones que hagamos una diferencia entre lo que es la biología y por ejemplo, la física. No es que sea más difícil o menos difícil una que otra, simplemente es para demostrar o hacer ver que es diferente, que se genera el método y las técnicas de estudio e investigación. Se dice que la ventaja en la biología y la medicina con relación con otras ciencias es porque no se utiliza tanto la matemática, sino que se utiliza más temas de composición y de organismos o de ver qué es lo que hace y cómo se comportan los animales, entre otros. Ahora, ¿qué se dice aquí? ¿Qué dice Camacho? Las obras técnicas de anatomía y biología se pueden comprender sin tener formación matemática avanzada.
Pero bueno, hay que tener formación por lo menos en lo que tiene que ver anatomía, que también es otro tipo de disciplina en específica. Y en la biología también hay que estudiar, pero igualmente no hay que estudiar matemática, y ahí se ve una gran diferencia entre esos dos paradigmas. No es tan necesario la matemática. Ahora, adentrémonos sobre el paradigma físico. Primero es materialista y mecanicista. Cuando hablamos de materialista es que se enfoca en que vamos a ver, a pensar que solo existe la realidad que conocemos, todo lo que podemos tocar, ver y sentir. Todo lo que existe en la realidad y que es material. Y mecanicista es que siempre que va a ser como una máquina, que siempre va a ser movida y por alguna fuerza exterior. No se transforma por sí mismo, sino que necesita fuerzas exteriores para que hagan que algo cambie o se mueva. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, la manera de ver el universo como cuerpos y movimientos, átomos, primero, el universo son cuerpos y movimientos, aquí está el materialismo, como átomos, corpúsculos, planetas, entre otros. Se trata de ver los movimientos de los cuerpos, responde a leyes formuladas matemáticamente, aquí estamos hablando de la mate, que rigen cualquier rincón del universo. Esas leyes de la matemática van a determinar qué podemos hacer o qué no se puede hacer. Y se utiliza mucho la matemática. Vamos a ver qué más. Las leyes son expresión de fuerzas naturales que impelen a los fuerzos, inercia, gravedad, magnetismo, entre otros. Y el universo, naturaleza, el conjunto de los cuerpos, es como una máquina. ¿Por qué como una máquina? Porque necesita de otra cosa, cada uno de los cuerpos se mueve con otro. Es como una máquina o es como el motor de carro que se va moviendo siempre porque hay una fuerza exterior que los está moviendo. Nada se mueve por sí mismo. Ya saben que es importantísimo aquí lo que es la matemática, y este paradigma tal vez es el que se desarrolló más rápido a través del tiempo, y lo podemos ver también con la astronomía, con Galileo y con Newton, cuando utilizaron las matemáticas y con eso reconocieron los movimientos del mundo, el tema de la gravedad, por qué la Tierra no es el centro del universo, entre otros. ¿De acuerdo? Y ahí se consolida, pero desde mucho antes se estuvo desarrollando lo que es la física, ya lo habíamos visto. Ahora está el paradigma biológico, que es organicista, a diferencia de este que es mecanicista, que siempre necesita una fuerza externa. Aquí es organicista. ¿Por qué? Porque tal vez no se mueve, porque hay, bueno, también los cuerpos, como por ejemplo el cuerpo humano, el cuerpo de una célula, el cuerpo de una bacteria, de una cucaracha, se puede ser movido por algo externo. Uno puede empujar a una cucaracha, uno puede empujar a otra persona, o eso, y eso sería, ya tendría que ver con lo que es las leyes de movilidad de Newton. Pero aquí hay un tema también. El ser humano, una cucaracha o un perro, se mueven por sí mismos y se generan, es un organismo muy complejo, es un sistema muy complejo que necesita de todas sus partes para poder generar el todo. Entonces aquí vemos, es la manera de ver la materia como cuerpos organizados, ¿verdad? Organizados y articulados de partes, órganos interdependientes que desempeñan diferentes funciones. Y todas esas funciones hacen que seamos nosotros, que nosotros podamos actuar por sí mismos, podamos movernos por sí mismos. Ahora, los organismos celulares, la célula, sería la unidad estructural básica de los seres vivos, compuesta por el protoplasma, etc. Sería tal vez la unidad básica que estudia la idea de la biología. Como se dice, o tal vez mal dicho, se dice en el libro, que para la física sería lo que es el átomo, y para la química la molécula. Ahora, el movimiento de los organismos depende de la buena interacción funcional de sus órganos, de sus partes. La biología y la medicina asumen este paradigma, aunque la medicina también se vio influenciada por el paradigma mecanicismo de la física, que ya eso es otro tema. Y vamos a ver el paradigma químico, que habla sobre la composición y descomposición molecular. Y aquí
sí utiliza matemáticas, sí se utiliza matemática, pero este es un poquitito más complejo, no en tema de que no se utiliza la matemática, sino que es diferente porque ahí vemos cómo se combinan o no ciertos elementos químicos para poder hacer, para que poder construir algo. Entonces, por ejemplo, entre el elemento químico del nitrógeno y el oxígeno se puede formar elementos básicos, esos átomos, un átomo átomos de H2O, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ya no solo se verían son dos de hidrógeno y uno de oxígeno, sino que conjugados ya se transforman en algo, ya hay una composición y se transforman en ¿qué? En agua. Entonces, en el paradigma químico es una manera de ver la materia como moléculas atómicas, partículas dinámicas que se combinan, que es muy importante, se combinan o, bueno, también se pueden separar para formar sustancias complejas o se descomponen en sus elementos. De eso se trata el paradigma químico, ver cómo se combinan los elementos y cómo se descomponen para ver en qué se puede producir y qué se puede predecir. En 1811, Amadeo Avogadro distinguió entre átomo y la partícula más pequeña de un elemento, divisible como procesos químicos, y molécula, que sería la partícula formada por la unión estable de dos o más átomos. Aquí vemos la diferencia, ¿verdad? La física entonces andaría por el tema del átomo o cuestiones más pequeñas o cuestiones ya con astrofísica que serían mucho más grandes, inmensas, y aquí vemos lo que sería la molécula, que sería lo que estudiaría la química, que es la partícula fotón formada por la unión estable de dos o más átomos, de la cual forman elementos y compuestos, entre otros. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se ve que el todo es más que la suma de las partes. La suma era dos elementos de nitrógeno más uno de oxígeno, es agua. Ya eso sería más que solamente esos tres elementos. Entonces las propiedades del conjunto no son las mismas que las propiedades de los elementos por separado. Listo. La física moderna provee conocimientos e instrumentos para el desarrollo de la química. Ya la física moderna ayuda, aquí vemos como el desarrollo conceptual y de la ciencia en sí mismo, que genera ese desarrollo conceptual que genera la ciencia, y el desarrollo de la ciencia en sí mismo, de sus experimentos y demás, ayudan a desarrollar a lo que es la ciencia que vemos, la química. Y eso vemos primero por Robert Boyle, que aprovechó los conocimientos físicos y químicos para construir una bomba de vacío que demostró la afirmación de Galileo de que en el vacío los cuerpos caen a la misma velocidad. Ya eso tal vez lo vieron en el capítulo anterior. Boyle, por medio bueno, con eso reafirmó lo que dijo Galileo y contradijeron a lo que se pensaba que decía Aristóteles. Y Boyle introduce la distinción entre elemento, compuesto y mezcla, que es algo básico para entender lo que es la química. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Por qué se clasifica estas sustancias? Vamos a ver, para tener un lenguaje en común. Primero, elementos, que son sustancias formadas por moléculas de átomos de la misma clase. Por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, cloro, sodio. Compuestos, que son sustancias formadas por la combinación de elementos distintos. Por ejemplo, que ya une dos elementos, como es H2O, que sería el agua, y la sal, entre otros. Y luego las mezclas, que son sustancias formadas por la agregación de elementos y compuestos que no se combinan, mantienen su identidad, como el agua, azúcar, la sal, la arena, el agua, el aceite, agua y sal, entre otros. Y esto es lo que trabaja la química. Para esto se necesita mucho el desarrollo de la física y también muchos instrumentos avanzados de la física, y ya ahorita vamos a ver también cómo entra el tema del calor. ¿Qué ayuda para empezar a desarrollar la ciencia como ciencia? La química como ciencia. Primero se necesitaron instrumentos para inducir un calor intenso. Esto es muy importante, los instrumentos. Recuerden que como se necesitó el telescopio para poder ver
las interacciones entre los cuerpos celestes o cómo se mueven los cuerpos celestes y así generar una nueva teoría o cuestionar las teorías antiguas y generar una nueva teoría, que eso se ve desde Copérnico, Galileo, Kepler, Tycho Brahe. Aquí también se necesitaba lo que es instrumentos, pero para esos instrumentos tienen que generar calor para poder generar conjunción o disyunción de lo que son elementos o mezclas entre otros. Y a pesar de las cantidades de materiales, dispositivos para aislar sustancias, gases, inventos para controlar condiciones de la experimentación. Gabriel Fahrenheit inventa en 1709 un termómetro de alcohol y en 1714 el termómetro de mercurio, que esos ayudan a poder medir la temperatura y eso obviamente ayuda también a medir y a ver qué se puede hacer o no con lo que son las moléculas, los elementos o las mezclas y mantener un control bajo los experimentos. También hubo el desarrollo de la revolución industrial que permite esta tecnología que a su vez se apoya en conocimientos físicos. O sea, la primera revolución industrial y algo muy importante, la máquina de vapor, como por ejemplo la máquina de vapor de Thomas Newcomen, padre de la revolución industrial, que después es perfeccionada por Watt. Y esta máquina de vapor ayuda a reconocer temas como de termodinámica y también ayuda a controlar lo que es el calor, que va a ayudar a generar mezclas o no mezclas de lo que es la química. Ahora, ¿qué surge? ¿Cómo se empieza a dar? Se dice que bueno, obviamente se empieza la química por el tema de la alquimia, pero la alquimia se veía aún como muy mítica. Empezaron a teorizar un poco diferente y ya se genera una propuesta que es la teoría del flogisto, que es la propuesta por George Stahl, que sirvió de marco para explicar experimentos químicos con la combustión. Ahora sí, ¿qué pasa cuando algo se quema? Se empezaban a cuestionar ellos, ¿por qué será que cambia cuando algo se quema? Cambia tanto su cualidad, cambia su forma de ser. Si nosotros nos quemamos, la parte de piel va a cambiar. Si se quema un árbol, se va a poner negro. Todo lo que se quema, todo lo que utilizamos con calor, se cambia. Cuando nosotros hacemos una mezcla de diferentes sustancias, podemos producir alguna comida que ya es diferente, separadas que unidas. Así podemos producir, como por ejemplo, una lasaña o algo. Esto es lo que se me ocurre, lasaña, porque tengo hambre de lasaña. Entonces presupone la teoría en ese tiempo se presuponía aún la teoría de los 4 elementos. El fuego es el elemento que transforma a los demás, el fuego es el que generaría calor. Y todo cuerpo combustible contiene una sustancia llamada flogisto, inflamable. Cuando el cuerpo se quema, el flogisto abandona y sube el aire sobre la atmósfera. La ceniza y restos ya no pueden quemarse porque no tienen o perdieron flogisto. Se pensaba que el flogisto era como una sustancia que estaba dentro de los cuerpos. Y cuando se quemaba, como cuando nosotros vemos un fósforo y lo prendemos, y vemos que el fósforo, que estaba sólido y de X tamaño, se empieza a encoger y parece en ese tiempo se empieza a encoger y se empieza a ver quemado y ya no es la misma estructura que tenía antes, se hace más pequeño y ahí es donde llegaban ellos y decían, mira, sí, como que se les está yendo un elemento, se les está yendo algo, una sustancia, y ahí pensaban que era el flogisto. Ahora vemos que para que se consolide la ciencia, para que pueda verse la química como consolidada, tienen que pasar diferentes cosas. Se tuvo que descubrir diferentes elementos, conocer que diferentes elementos, bueno, que se pensaban que eran elementos, no son elementos, sino que son compuestos. Y eso pasó, por ejemplo, con el agua. En el agua y también con el aire. El aire es una mezcla y el agua es una composición de elementos. El aire es una mezcla de elementos y de ciertas sustancias. ¿Cómo se empieza a dar eso? Lo podemos ver en 1776 con Henry Cavendish, que descubrió el hidrógeno.
aplicando ácido a metales en recipientes cerrados. ¿Qué se obtiene de un gas que cuando ardes produce agua por combinarse con el oxígeno de la combustión? Él utilizó lo que fue el hidrógeno para que se quemara un metal, y a partir de eso se produjo agua. Entonces llamó aire inflamable al hidrógeno y lo identificó con el flogisto, sustancia necesaria para la combustión. Descubrió que el agua es un compuesto: aire inflamable, hidrógeno, más aire puro, oxígeno. Se hizo una combinación de eso y se formaron vamos a ver aquí el experimento, cómo lo hizo para entenderlo. En un recipiente cerrado introdujo hidrógeno y oxígeno en proporciones medidas y produjo una explosión mediante una chispa eléctrica. Vean, recordemos que es importante lo que es la energía y lo que es el calor para lo que es la química. Después de la explosión encontró gotas de agua en las paredes del recipiente. ¿Qué fue? Vio y primero tenía el oxígeno y el hidrógeno en ciertas cantidades diferentes, pero no están combinadas, y con la chispa se combinaron y vio gotitas de agua. Entonces ya ahí se dio cuenta de que se puede producir el agua. El agua ya no es un elemento básico, sino que el agua se compone de otros dos elementos. Y así empezamos a destruir lo que vemos anteriormente, que se entendían los 4 elementos. A desmitificar esos 4 elementos y a decir, mira, hay que pensarlos, reflexionar un poco más a profundo. Luego la química llega a su madurez con Antoine Lavoisier, que observó que cuando el azufre arde, gana peso en vez de perderlo. Se pensaba que cuando algo se quemaba, por ejemplo, se iba al flogisto, por lo cual perdía peso, como cuando un fósforo, si nosotros quemamos un fósforo, obviamente se hace más pequeño y ya supuestamente se le va al flogisto y pesa menos. Él hizo un experimento con el azufre, se dio cuenta que cuando arde, en vez de perder peso, gana peso. Entonces ya el tema se pone en cuestión o en discusión, el tema del flogisto. Ya el flogisto no sería un elemento, algo pesado, algo que tiene masa, algo que pesa y que se va por medio del fuego, simplemente de calor. Entonces ya hay que reflexionar sobre eso y ver que el flogisto también es una teoría mítica. Ahora, que también se ve con Lavoisier, que con él es el que se llega a la consolidación de la química. La combustión se produce por combinación del oxígeno del aire con la sustancia que arde. Eso fue lo que pasó acá en el azufre. Entonces, también ya había visto que la respiración es un tipo de combustión semejante a lo que ocurre cuando arde el carbón vegetal, pero más lenta. Los seres vivos generan calor con su metabolismo. Sigamos viendo más adelante un poquito más. Bueno, ya con la eliminación del flogisto y se empiezan a dar cuenta de que se pueden generar lo que son diferentes elementos químicos, y más adelante ya con las tablas periódicas y con reflexionar qué peso y qué números entraría algún elemento de la tabla periódica, ya se empiezan a dar cuenta de lo que es, se consolida lo que es la química. Ya se elimina lo que son los elementos antiguos, se elimina lo que es el flogisto y ya se empieza a decir, mira, hay átomos y estos átomos son diferentes, tienen cualidades diferentes y tienen peso diferente y tienen un lugar en la tabla periódica. Ahora, prosigamos sobre la termodinámica. También nos pide abordar sobre el tema de la termodinámica y ver sus 3 leyes. De la combustión y respiración, énfasis en los estudios científicos pasó al calor termón. ¿Qué es? ¿Cómo se produce? ¿De dónde proviene? Se ve que cuando uno le respira o hay una combustión se genera calor. Ahora, ¿pero cómo se genera ese calor? Ya estamos diciendo que estamos eliminando el flogisto, ya sea por algo se quema por flogisto o no. Hay que ver cómo se produce el calor. Se pensaba también que el calor era un elemento, algo base.
o algo que se podía transmitir, pero ya con la termodinámica se desmitifica. Entonces, desde siglos atrás se relacionó el calor con el movimiento. Termodinámica es el estudio de la relación entre calor y movimiento. El calor es el resultado del movimiento. Observación experimental, corremos y empezamos a sudar. Eso es lo que veían lo veía antiguamente. Si alguien corre, si alguien está dinámico, se mueve mucho, se siente mucho calor. Entonces se piensa que el calor se produce principalmente por el movimiento. Esto es desde hace mucho tiempo, desde la época antigua. Ahora, la termodinámica. Dame un momentito. Termodinámica. Conexiones entre teoría y práctica. Ciencia y tecnología. Nicolas Leonard Sadi Carnot, en sus reflexiones sobre el poder del calor, puso las bases de la termodinámica. Él se propuso investigar el funcionamiento de la máquina de vapor, producto del ingenio técnico, sin formación. Bueno, eso fue producto propio del ingenio técnico de él, porque no tenía formación científica. ¿Qué fue lo que hizo? Veamos esta frase: levantar un peso es un trabajo. Lo que permite levantarlo es la energía. La energía es la fuerza. Bueno, fuerza es la acción, la que aplicamos la energía para mover el peso. Y esta se produce gracias a un intercambio de temperaturas. Transferimos calor al peso que levantamos. No hay trabajo sin calor. Vamos a verlo mejor aquí. Termodinámica, conceptos fundamentales. Tras analizar el funcionamiento de la máquina de vapor, concluye, una máquina de vapor cualquiera, concluye que el calor se puede convertir en trabajo. Ahora, ¿por qué? Porque el calor, por ejemplo, en ese tiempo, estamos en la primera era industrial y se genera la máquina de vapor que nos ayuda a movilizarnos, por ejemplo, las máquinas de tren. ¿Cómo generan esa fuerza para mover el tren? Entonces, el tren o algunos otros objetos, entonces hay que cuestionarse cómo se logra eso. Entonces hay que conceptualizar primero trabajo, que es el trabajo movimiento, es la aplicación de energía para vencer una resistencia. La energía se ve como actividad, es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo. Y la fuerza, que se vea como virtud capacidad, es la acción que pone en movimiento un cuerpo. Presupone la energía, también puede entenderse como la cantidad de energía necesaria para mover un cuerpo. Bueno. Ahora volvamos a este tema. Levantar un peso es un trabajo. Nosotros queremos hacer algo, levantar un peso, construir algo, mover algo. Para eso se necesita nuestra energía. Para lo que permite levantarlo es la energía, nuestra energía. Si nosotros queremos levantarnos a nosotros, tenemos que tener energía. Si no tenemos energía, nos quedamos en el piso. Y la fuerza es la acción en la que aplicamos para la energía para mover el peso. Entonces, si nosotros queremos levantarnos, tal vez a veces nos levantamos con mucha energía porque estamos bien comidos, y a veces nos levantamos con muy poca energía, tal vez porque no hemos comido nada y no tenemos energía. Y esta se produce gracias a un intercambio de temperatura. Transferimos calor al peso que levantamos. No hay trabajo sin calor. Listo, ya con eso entendemos eso. Ahora, la formulación de las tres leyes o principios de la termodinámica. La primera es la conservación. Él llega y dice, ahí dicen, mira, no puedes ganar. Conservación de la energía. ¿Qué quiere decir? Que sea como sea, no puedes eliminar la energía. No podemos ganarle a la energía. Está la entropía, que es la segunda, o pérdida de energía útil, que ahí dice no puedes empatar. ¿Qué quiere decir eso? La energía se transforma, en vez de destruirse, se transforma simplemente. Y después desequilibrio, negación de la entropía, que ahí llegamos al tema de que nada puede llegar a ser absoluto.
que dice no te puedes salir del juego, o sea, no le puedes ganar, no podemos salir del juego, estamos bajo estas leyes. La ley número 1 de la termodinámica de conservación, que se llama conservación de la energía. La suma total de energía con que cuenta un sistema se mantiene constante, ni crece ni decrece. Lo único que pasa es que la energía se transforma, no pueden ganar. La energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva transformándose. Entonces acá vemos donde entra energía a un sistema, este sistema la procesa, la utiliza ya sea para generar o mover algo, hacer un trabajo, y se da la salida de la energía, pero se transforma en otro tipo. ¿De acuerdo? Eso es la primera ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica, de la entropía o pérdida de energía útil. La suma total de energía disponible con que cuenta un sistema tiende a disminuir por efectos de las acciones del sistema. Aquí vemos, no puedes ganar, aunque la energía se mantenga constante, solo ciertas formas pueden usarse para producir el trabajo y las otras resultan inútiles. Aquí les puedo decir, mira acá, como en un carro se utiliza la energía de la combustión de los combustibles, de la gasolina, y ¿qué es lo que hace? Se produce energía para mover el carro, para generar fuerza en poder mover el carro. ¿Qué problema hay ahí? Que de allá la energía no se destruye, nada más se transforma en otro tipo de energía. ¿Qué es lo que hacen algunas personas con el BBTI o esas nuevas, ¿cómo se dice? Esas otras formas de carros más económicos? Lo que utilizan es, mira, esta energía de combustible la quemé, pero puedo aprovechar que se transformó en otro tipo de energía y ellos se la aprovechan para poder hacer que el carro se mueva más y gastar menos gasolina. Ahora no se puede utilizar toda hasta decir basta, porque siempre se va a transformar en otras. La acción de los sistemas para transformar energía hace que una parte de esta resulte inútil, eso ya lo vimos, y aumentar la entropía significa perder energía útil, perder capacidad de autoconservarse. Se dice que por medio de la entropía todo el universo va a quedar a oscuras y es casi sin color. Vamos a quedar totalmente congelados, pero eso son millones de años. Y luego la tercera ley de termodinámica del desequilibrio o negación de la entropía, que se ve medio contradictorio, pero así es. El cambio de la entropía se acerca a cero cuando se llega a una temperatura de cero absoluto. No hay entropía, pérdida de energía útil, si no hay energía. Entonces no te puedes salir del juego, no puedes no perder. Si un sistema no hace nada, se sale del juego, no va a perder nada, no hay entropía. De hecho, un sistema no puede no hacer nada, por fuerza tiene que transformar energía, por tanto va a generar entropía. O sea, supuestamente siempre va a haber energía, pero lo que ya no va a haber es energía calórica, la que nos va a dar calor. Sea como sea, siempre va a haber energía. Pero en un futuro, por medio de la entropía, lo que se va a ir yendo es el calor, la energía calórica. Ahora, interactuar es intercambiar energía. Básicamente eso es lo que quiere decir, que toda la energía de calor se va a transformar en otra energía y va a seguir existiendo. Pero el calor sí se va a ir. Ahora, ya que terminamos eso, vamos a ver sobre las ciencias sociales. Orígenes y desarrollo de la economía, la sociología y la psicología. En el siglo XVII y XX, después de Cristo, vamos a ver temas sobre la economía como la fisiocracia, que fue la antecesora de la economía, y luego el liberalismo y el socialismo, que teorizan bajo ciertos fundamentos y supuestos lo que es la economía, que se empieza a ver como ciencia. También la sociología, que ahí vamos a ver el positivismo, funcionalismo y el marxismo, que son tres posiciones diferentes que tratan de
hacer ciencia con la sociología. Y la psicología vamos a ver el psicoanálisis solamente. Desarrollo de las ciencias sociales, primero con la economía. En Francia e Inglaterra aparecen en el siglo VII las primeras teorías económicas. La verdadera, ¿qué empiezan a reflexionar ellos? La verdadera riqueza no está en la posesión de instrumentos de cambio, metales preciosos o dinero, sino en la producción de lo que necesitan las comunidades. Digamos que nosotros no comemos oro, no comemos plata. El tener ciertos instrumentos no necesariamente es bueno, sino que la producción de cosas, de necesidades. Esta enseñanza se da de la conquista española. Hacia el siglo XVII, España está quebrada, aunque siguen llegando cargamentos grandes de oro y plata de las colonias. Empezaron a darse cuenta que el mercantilismo no sirve. Entonces, ya que no sirve eso, solamente la riqueza no es tener oro, lo que se necesita es producir cosas y manejar la economía. Vamos a ver qué es lo que surge primero, la fisiocracia. Es la antecesora de la economía. Es la primera teoría económica moderna, desde la antigüedad hasta la Edad Media. Economía, buena administración del hogar. Se pensaba que era parte de la ética. Se consideró como una parte de la ética. Y después vamos a los fisiócratas, que es el poder, kratos, de producir riqueza, yace en la naturaleza. O sea, el poder de producir riqueza a través de la naturaleza. Actividades productivas fundamentales son la agricultura y la ganadería. Se dieron cuenta ellos que eso va a generar siempre comida, que es una necesidad básica que tenemos los seres humanos. Entonces, no representan simple posesión de bienes, sino producción. De una semilla sale una planta, que a su vez produce gran cantidad de semillas, de una gran cantidad de semillas que me producen más plantas, y eso me produce como un montón de comida. En cambio, de conseguir solamente oro no me produce comida. Me puede llegar a conseguir, pero no me produce comida. Y también de un animal proceden otros. Eso fue lo que se veía en la fisiocracia. Luego en la economía ya lo pasamos a ver con Adam Smith. Lo vemos en la riqueza de las naciones. Adam Smith, fundador del liberalismo como una teoría económica y también una ideología, explica el funcionamiento del capitalismo. Del capitalismo es lo que nosotros estamos viviendo ahora. La idea base de producción de la riqueza debe basarse en la naturaleza humana. La producción de la riqueza tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Y qué es lo que se dice él? Mira, todos los seres humanos son iguales y no cambian. Ok, entonces, ¿cómo son? ¿Bajo qué supuesto parte de Adam Smith de que se formaría lo que es el capitalismo actual y cómo podríamos manejarnos por el capitalismo actual por una buena ruta? Los seres humanos por sí son instintivos y actúan por dos pasiones básicas. Nosotros somos instintivos, no es que vamos a razonar siempre, y siempre vamos a actuar por la autopreservación, estar vivos, conservarnos bien, saludables, y el interés propio, el egoísmo y la ambición. Él supone que estas dos son características básicas del ser humano. Sea cierto o no sea cierto, bajo esas dos se va a generar lo que es la teoría, bajo esos dos supuestos genera la teoría del liberalismo de Adam Smith. Liberalismo y capitalismo. Las pasiones son conflictivas, la autopreservación implica la colaboración. Para yo estar bien necesito que los demás me ayuden. Yo no puedo generar mi propia comida. Yo no puedo, necesito de los agricultores. Yo no puedo curarme, necesito de un doctor. Entonces se necesita colaboración. Entonces el interés propio excluye la colaboración, pero a la vez el interés propio excluye la colaboración. Mira, hay una contradicción. La persona se regula a sí misma por la razón y su capacidad de sentir simpatía por los demás. Ahora, razón, él dice lo mismo que orientación de las pasiones. Las pasiones no es eliminar las pasiones, sino orientarlas. Y las instituciones sociales son mecanismos derivados de la naturaleza humana y perfeccionados por la razón. Las instituciones van como la razón orienta las pasiones humanas, las instituciones sociales van a orientar cómo vamos a actuar. Por ejemplo, a la institución de
del Ministerio de Educación Pública nos va a decir cómo tenemos que ser, qué tipo de ciudadanos tenemos que ser, entre otras instituciones. El mercado es institución y mecanismo de intercambio acorde con la naturaleza humana, o sea, es lo más armonioso con la naturaleza humana, lo que se da en el mercado, y representa tanto las pasiones, el egoísmo y la colaboración, como la razón, la autorregulación. Vamos a seguir. Hay 4 etapas históricas, según Adam Smith, en la cual se dan diferentes tipos de economía. Primero se da la cacería, que se da con los nómadas, ya ustedes lo vieron en el primer capítulo. Luego vemos lo que es la agricultura, empezamos a utilizar lo que es la agricultura y a ver como la fisiocracia, ¿verdad? Lo que es producir comida, no solamente agarrar, sino producirla. Luego está el feudalismo, y luego en la interdependencia comercial, el capitalismo liberal. El mercado es la institución típica de la 4ª etapa. El intercambio de bienes. Yo produzco esto y lo cambio con los demás, y entre todos nosotros nos ayudamos para poder sobrevivir. Para él, la competencia supera las limitaciones del egoísmo. Cuando hay competencia entre todos, supera las limitaciones del egoísmo de que yo me voy a dejar. Cada individuo compite con otros en igualdad de condiciones a fin de mejorar la situación. Entre mayor competencia, mayor le voy a poner en el trabajo, más le voy a poner en el trabajo para obtener yo ganancias, y a la vez eso va a ayudar a otras personas, y tal vez la persona que va a estar compitiendo conmigo también le va a poner y va a ayudar a otras personas, porque le pone y trata de hacer que el producto esté mejor y más barato. Ahora, el equilibrio resulta de la competencia, si se deja operar libremente al mercado. El equilibrio surge de sí solo, no es que se va a ver más ricos y más pobres. Supuestamente va a haber un equilibrio, y los bienes y servicios se alcanzan el precio adecuado para el bien de todos. Si hay bastante competencia, los competidores ineptos son expulsados del mercado. Si se deja la libre competencia, uno se va a ir por el que sea los mejores, y los que son ineptos de ahí se van a ser expulsados del mercado, van a tener que ver qué hacen, qué producen, qué otra cosa producen. Ese es el equilibrio que resulta de la competencia. ¿Qué se necesita también para el liberalismo? Se necesita la división del trabajo, que ya se habló desde el primer capítulo. Dado que nadie puede hacer todo por sí mismo, yo no puedo ser doctor ni campesino a la vez. Necesito del doctor y campesino. Yo soy profesor, necesito doctor y campesino, el doctor que me cure y campesino que me ayude con mi comida. Distintas personas producen distintos bienes y servicios. Ahora se habla del trabajo, que es el origen de la riqueza, del valor. No hay bienes ni servicios si no son productos por gente que trabaja organizadamente. El mercado, otro concepto básico. Mecanismo, institución y lugar. Mecanismo porque es como un medio, institución porque también regula nuestros comportamientos y las relaciones humanas, y lugar, y es una creación humana, y lugar donde convergen los productos del trabajo. Los productos que generamos con el trabajo los metemos aquí al mercado, y en el mercado los podemos intercambiar acorde con las leyes de la oferta y de la demanda. Las podemos intercambiar con los demás con las leyes de la oferta y de la demanda. La demanda es qué tanta necesidad hay de algo, y la oferta es qué tanta cantidad de ese algo hay. Ahora, las necesidades humanas, demanda, son satisfechas mediante el trabajo, producción y el mercado, oferta del producto. Ahora está la otra posición, que es el socialismo, que es una crítica de Marx y los socialistas de siglos anteriores a la explotación capitalista. ¿Qué pasa? El capitalismo genera riqueza, pero la concentra en pocas manos. Está bien, genera riqueza, produce mucho, pero la distribución de esa riqueza es muy desigual. Eso lo podemos ver en la actualidad. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, y los que pobres no pueden llegar a obtener las necesidades básicas. En cambio, hay otras personas que tienen no solo necesidades básicas, sino que tienen sus lujos. Ahora, la competencia y el equilibrio mercantiles no son mecanismos de armonía social, como lo pensaba Adam Smith, sino más bien una lucha de clases.
lo que hace es poder hacer que no nos ayudemos entre nosotros. Eso está mal visto. Más bien lo que hace es a competir entre nosotros y ver cómo destruimos al otro o cómo destruimos al otro. Nos vemos como adversarios. Y luego, necesidades e intereses de cada bando son contradictorios e inconciliables. No se puede establecer negociaciones, no podemos llegar a acuerdos. Parte de una posición totalmente si vemos esto, parte de los seres humanos, de ahí sí somos egoístas, pero no vamos a llegar por medio del uso de la razón a controlar nuestros instintos. Como lo decía Adam Smith, aquí en el socialismo decía, no se puede. La razón no siempre va a dominar las pasiones. ¿Qué más? ¿Cómo se ve esto? Los patronos compiten por obtener el máximo valor, plusvalía, a costa de los obreros, o sea, que los trabajadores trabajemos más y ganemos menos para que ellos tengan mayor plata o mayores activos. Los capitalistas compiten por desplazar a otros capitalistas competidores y formar monopolio, o sea, las personas en vez de ayudarnos en la competencia de que se genere más personas, lo que se trata de generar es un monopolio privado, como retail aquí en Costa Rica, y el mercado es excluyente. Las clases sociales enriquecidas y clases sociales empobrecidas que no pueden satisfacer sus necesidades, eso ya lo había explicado, y se da una necesidad de instaurar el socialismo, nueva organización de economía, que busca el control social de los medios de producción, la distribución equitativa de los productos de trabajo. Esto equitativa es que no solamente el jefe gane más, sino que también el trabajador gane lo suficiente. Para eso se necesita el control social de los medios de producción, que esos son los que los tienen los burgueses, que son de las máquinas, los terrenos, entre otros. Y el obrero lo que tiene para poder dar es simplemente su energía, su trabajo. Entonces, con el control social de los medios de producción, se trataría de hacer de que este primer punto, patronos compiten por obtener el máximo valor de plusvalía a costa del trabajo de los obreros, no se dé. Ahora, vamos a ver la sociología. La sociología en Francia, Alemania, Inglaterra aparecieron en el siglo XIX las primeras teorías sociológicas, partiendo desde la tradición filosófica que considera al ser humano un ser social por naturaleza. Eso ya lo vimos con Aristóteles, lo hemos visto con Marx también. Sus objetivos son interacciones intersubjetivas y los procesos de socialización que están detrás de las conductas y pensamientos de individuos y grupos humanos. Tiene que ver con la interacción entre los sujetos y cómo nos relacionamos con los demás, nos juntamos o no y por qué. Augusto Comte, fundador de la sociología, considera como el estudio científico de la sociedad para controlar sus procesos y prevenir efectos negativos. Él vio de que nosotros como sociología, con una masa social, un montón de individuos que estamos interactuando, podemos ser controlados por medio de las instituciones, ya sea la educación, los policías, diferentes instituciones pueden prever que hagamos algo bien o algo malo. Entonces, por medio de la sociología, que tiene como objeto de estudio las interacciones sociales y las sociedades y las comunidades, podría prever algún desastre, algún problema y podría buscar soluciones ante eso. Y busca la relación intrínseca entre los fenómenos sociales y las matemáticas para explicarlos o controlar. ¿Qué pensaban acá? Que al igual que la física, que por medio de la matemática ha sido la más exitosa, pues tal vez se puede utilizar lo que es la matemática para poder buscar leyes generales del ser humano, para poder controlar al ser humano y así controlarnos, básicamente. Comte habla de que el ser humano ha pasado 3 estadios, el pensamiento ha pasado por 3 estadios o etapas según el progreso en el conocimiento, la religiosa, la filosófica o metafísica y la positiva o científica.
La primera mítica, él empezó a verlo desde la antigüedad como un proceso histórico progresivo que se va mejorando, en la cual se trata de explicar lo que es el mundo y cómo es el mundo. La primera etapa, que es la mítica, se da la explicación de todas las cosas, se atribuye a los dioses o fuerzas sobrenaturales. La segunda etapa, la metafísica, la explicación o filosófica, la explicación de todas las cosas se atribuye a principios abstractos o esencias inmutables. Ahí se habla mucho de los filósofos que pensaban de cuestiones metafísicas, de primeros motores o de conocimiento de que pueda existir un alma, no sé. Y luego la etapa positiva, que es la explicación de todas las cosas, sigue los pasos del método científico, que es observación experimental y razonamiento lógico, matemático. Entonces, ya estamos, ya lo que sería en el tercer era la etapa positiva, y esa es la que hay que seguir. Luego también vamos a ver lo que es a Durkheim. Para poder ver a Durkheim, vamos a ver el funcionalismo, derivación sociológica del positivismo. De la interacción humana surge una categoría de hechos que no se pueden reducir a la conducta individual, los hechos sociales. O sea, no es lo mismo una persona a un montón de personas en conjunto. Por ejemplo, si uno sabe que veamos el pánico que se generó con, digamos que estamos en un lugar, en una fiesta, y una persona es totalmente elocuente, sabe cuándo actuar y cuándo no actuar, pero ¿qué pasa si empieza a ver que todas las personas salen corriendo y gritando? Esa persona va a salir corriendo y gritando. ¿Qué quiere decir? Que por más que esa persona sea razonable, el comportamiento social es diferente al de una sola persona. Los hechos sociales, por ejemplo, instituciones y costumbres, son tan objetivos como las cosas, como cualquier elemento químico, como cualquier átomo, como cualquier ser vivo. Y la sociología es la ciencia que estudia el funcionamiento, la evolución, las formas y las características de los hechos sociales. Ahora, ¿qué son esos hechos sociales? Ya que la sociología estudia eso, ¿qué son los hechos sociales? Los hechos sociales son el objeto de estudio de la sociología, obvio, ya ahí llegamos. Ahora, los hechos sociales son modos de actuar, pensar y sentir externos e impuestos a los individuos. Los hechos sociales son, por ejemplo, la lengua materna, y ahora sí concretamos, la escritura, el sistema monetario, entre otros. También puede ser el sistema sistema social, de cómo nos relacionamos con otros, de sistema educativo, entre otros. Y para estudiarlo científicamente, Durkheim establece las siguientes reglas. Emile Durkheim: desechar para hacerlo lo más objetivamente posible. Primero se tiene que desechar las ideas preconcebidas, o sea, prejuicios, y en particular las creencias políticas religiosas a la hora de analizar los hechos sociales. O sea, no hay que darle ninguna interpretación ética ni religiosa, ni muy personal. Aunque a uno no le guste, hay que definir y dividir el hecho social que se va a estudiar, buscar y recopilar datos pertinentes, o sea, con lo que se está viviendo con esos conceptos, y a partir de los cuales se puede obtener conclusiones y tomar en cuenta solo los aspectos subjetivos del hecho social. Las percepciones subjetivas no son útiles para la ciencia. O sea, si a usted le gusta o no le gustan sus percepciones subjetivas sobre el tema, si algo es bueno o es malo, no importa, solo es. Luego llega Karl Marx y da también otra vez, ya lo que eso es una posición diferente. Él habla sobre la sociología y materialismo histórico. Hay un análisis crítico de la sociedad burguesa bajo el sistema de producción capitalista. El sistema económico capitalista obviamente se aprovecha de la fuerza y la energía de los obreros, y hay una estructura social que se produce por eso. Entonces se generan conceptos elementales como historia, materialismo, trabajo, clase social, explotación, lucha de clases. El ser humano produce en la historia los medios de materiales necesarios para conservar su vida. Hay un principio que la esencia del hombre es el trabajo, la autoproducción. Los seres humanos por naturaleza, lo que nos distingue tal vez de los animales es que nosotros trabajamos y producimos, tratamos de transformar el entorno para cumplir nuestras necesidades, y el hombre proyecta su esencia o la objetiva en formas bienes materiales y formas institucionales, la cultura.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice Marx? Se da una alineación, el trabajo alineado. ¿Qué es alinear? Sentir como ajeno, extraño u hostil lo que forma parte de uno. O sea, usted forma parte de uno, usted lo hizo, pero usted lo ve como extraño, no siente que sea suyo. El ejemplo que decía, el ser humano es social, está sujeto a interacciones, por ejemplo, el trabajo es proceso social, ya lo vimos. Los productos de trabajo son energía humana objetivada, nosotros utilizamos esa energía, trabajamos, hacemos objetos que en conjunto con otros objetos se llegan a vender, se llegan a producir cosas. El capitalismo genera clases sociales opuestas, capitalistas versus proletarios, y tal vez no son conciliables, y los trabajadores no disfrutan los productos de sus trabajos, les son alineados por patrones capitalistas. Por ejemplo, si una persona llega y produce algo, está el burgués, el capitalista, que se lo va a vender a otra persona y nunca se va a dar cuenta de lo que hizo el trabajador. La otra persona, lo que hizo el trabajador, lo que le está pasando al trabajador, y el trabajador no se sabe si la otra persona está disfrutando de su producto o del producto que ha hecho entre varios. Ahora vamos para ir terminando sobre el desarrollo de las ciencias sociales, la psicología, que tiene que ver con alma, vida, mente y logos, que es estudio. Es una ciencia que estudia los procesos mentales. Estudia como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. Parte de la unidad entre lo orgánico y lo mental, pero destaca en esto último una autonomía relativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, si está lo orgánico, que nos hace nosotros ser seres humanos, ¿verdad? Que no solo somos seres físicos, como una piedra, que es un ser físico, que necesita ser movido por algo externo. Nosotros nos movemos por sí mismos, somos orgánicos, además de que tenemos un montón de órganos que tienen que entre sí funcionar para generar todo este sistema, que somos nosotros los humanos. Pero tal vez tenemos algo mental, algo que va más allá de solamente de movernos por instintos o pasiones, algo que llega a controlar nuestros instintos o pasiones. Podemos ver a Sigmund Freud. Él es el que empieza con el psicoanálisis, modelo dinámico de la mente. El libido es la energía psíquica que mueve toda la conducta humana. La mente es compleja, sistema compuesto por sus sistemas, instancias, fuerzas que pueden ser analizados. Se busca principalmente el análisis de la mente, la teoría de la mente, psique, alma, su origen, su naturaleza, la estructura, el funcionamiento, entre otras, que vamos a ver más adelante, y a partir de ahí se pueden descubrir lo que son los trastornos mentales, como la neurosis y la psicosis. Y a partir de esos descubrimientos de los trastornos mentales, se puede generar terapia, tratamiento o cura. Entonces se está tratando de hacer ciencia. ¿Qué fue lo que promueve o descubre Sigmund Freud? Hay dos etapas del psicoanálisis freudiana. Primero la tópica, de topos, de lugar. El primer tópico es teoría de los sistemas mentales, de lo consciente a lo inconsciente. Y la segunda tópica, teoría de las pulsiones, el eros y el thanatos, amor y la muerte. Vamos a ver el primero ahorita. La estructura de la personalidad. Primero, el ser humano tiene el inconsciente es cuando nosotros sabemos lo que estamos haciendo, pero el ser consciente es muy poco. Él hacía una analogía de que nosotros los seres humanos no somos totalmente conscientes de lo que hacemos, sino que la mayoría de las acciones está aquí en el inconsciente. El superyo es lo que ya la cultura y la sociedad nos ha implantado, nos ha dicho, las instituciones sociales y demás nos ha dicho qué es el bien y qué es el mal. Y ahí también pueden haber problemas que tengo yo problemas con mi madre, o trastornos sociales o trastornos psicológicos generados por algún problema externo. Y el ello tiene que ver con los instintos humanos más básicos, como el comer, o vamos a ver después los otros. Y aquí en el inconsciente estaría lo que nosotros sí nos damos cuenta. ¿Qué es lo que pasa? El inconsciente, que está el superyo y el ello peleando, porque el superyo nos dice que algo es malo y el ello nos dice que eso es bueno, están peleando para ver cómo controlar o cómo decirnos cómo actuar. Y el consciente trata de domarlos y de elegir cuál de los dos, o si los dos están mal.
Ahora, cuando estamos hablando de aquí, de las teorías del Eros y Thanatos, de las pulsiones principalmente, análisis del ser humano es la represión pulsional ante las demandas morales, se da trastorno de la mente, malestar, neurosis. ¿Por qué? Porque las pulsiones, lo que en el Eros, yo quiero tener el amor con una persona, pero no le puedo hacer nada a esa persona porque tal vez no le gusto y no, hasta ahí llega mi libertad. Si no, hay una ley que hace que ya no te castiga si usted le hace algo, toca o le da un beso a una muchacha sin que la otra muchacha quiere, ¿verdad? Entonces ahí hay un malestar. Ello que tendría con el Eros algo más sexual no le va a ser reprimido. Ahora la cultura sería como un mal necesario. La cultura es la que nos da esas reglas, nos va a decir, mira, eso es malo, no hagas esto está mal. Y nos va a reprimir, no solamente con la moral, sino con las instituciones. Y está la psicoterapia, que es hacer consciente lo inconsciente, lo reprimido, hacerlo consciente. Lo que está reprimido acá, lo hacemos consciente. Y ya con eso nos ayudaría a buscar formas de cómo evitar que me pasen estas cuestiones reprimidas. Y luego la cultura como proyecto de vida filogenética y autónoma, como proyecto de vida personal, donde el ello era yo debo prevalecer. ¿Dónde está el ello? Lo que tiene que prevalecer es esto. Y aquí el consciente adquiere lo que es la cultura, las reglas y demás, y aquí el consciente es lo que buscaría es el equilibrio. Bueno, así en general podemos ver que en las ciencias sociales se trató de utilizar lo que es la matemática, pero también hay crítica de ella. Por ejemplo, en la sociología se trata de usar la matemática, pero hay crítica también que se da por medio de Marx. Y ¿qué más se puede decir? Las ciencias sociales tratan de estudiar el ser humano, nosotros los seres humanos, y lo que tiene que ver con el ser humano. La economía, la sociología, la psicología y demás. Cada una de ellas va a ayudar a determinar sobre acciones macro, tal vez como la sociología o la economía, o micro sobre algún problema personal, para tratar de descubrir ya sean leyes o patrones en comunes y solucionar los problemas que tiene el ser humano a través del diario vivir. Y las ciencias, como vimos, las ciencias son los paradigmas físico, biológico y químico. Ya vimos cómo se inician, porque son un paradigma que tienen diferentes formas, métodos y soluciones, y entre esos también tienen su objeto de estudio que es diferente, pero también se pueden combinar y se pueden ayudar entre ellas, dado que se producen conceptos que se pueden entrelazar y hacer entender algo mejor. Son paradigmas y no son separados totalmente, hasta pueden ser integrados. Y eso sería la tutoría de hoy. Si tienen alguna duda, pueden preguntarle a cada uno de sus tutores o se pueden ver también en la videoconferencia que se hará el domingo. Muchas gracias y hasta luego.